palabra normalizar, normalización, ¿no? Normalizar el diferente. Como les decía yo, la clase pasada, la clase anterior, trabajamos, bueno, con lo que trabajamos normalismo, la palabra escuela normal viene del latín de norma, no lo sé, no lo tengo acá a mano para leérselo, leí la clase pasada, de norma porque eran escuelas modelos, pero a su vez buscaban formar un sujeto que para los parámetros de la época se lo consideraba un sujeto que se amoldaba, ¿no?, a las normas de la época. Ciertas conductas, ciertas formas de comportarse, ¿no?, incluso hasta de vestirse, ciertos hábitos, pero también esto se entendía en términos en términos de salubridad. Disculpen, me están llamando. Voy Disculpe, ya avisé que estaba en clase, ¿sí? Entonces, esta palabra de normalización también tiene otra lectura que proviene de la medicina y del higienismo de la época, ¿sí? Se definía lo que era un sujeto normal, se asociaba a normalidad como sinónimo de salud, de salubridad, y la normalidad era entendida como desviación, como patología, ¿no?, como todo aquello que no condecía con la norma, digamos. Si lo trasladamos al plano de lo que veníamos viendo con las capacidades, a quién se lo consideraba con capacidad de aprendizaje y a quién no, entonces concebía que un sujeto normal era aquel que encajaba en las normas, ¿no?, en los parámetros. Para cierta edad se esperaba que un niño tuviese ciertas actitudes, cierta talla corporal, cierta medida, cierto, si ustedes han leído Arate Marín, ¿no?, cierto tamaño del cerebro, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, ¿qué nos dice Isabelino Siede? El sistema educativo se le adjudicó también esta función, que contribuyese a normalizar a la población y formar un sujeto normal en todos los sentidos: cultural, en sus hábitos, en su conducta, en su higiene, ¿no?, intelectuales. Y quien no, bueno, que quedaba fuera. Como es metafórico lo que dice Saviani, ¿no?, porque alguna vez lo escribieron en un parcial y lo leí, de que el niño que era considerado normal era arrojado al desierto, dice Saviani. Eso es metafórico, o sea, quedaba fuera del sistema educativo, ¿no? Porque si bien ya después veremos que van a empezar a ver las primeras escuelas para niños eh, idiotas, retardados, así se lo llamaba en términos de normalidad, terrible, ¿no?, para la época, eh, pero la mayoría de los niños que iban al sistema educativo eh, entraban dentro de estos parámetros de la normalidad. El que tenía algún tipo de discapacidad, eh, por muchísimo tiempo no va a ser aceptado en el sistema educativo. Bueno, vamos entonces a la influencia del higienismo. ¿Qué fue el higienismo y qué impacto tuvo el sistema educativo? Bueno, acá esto lo paso, tendría que haberlo mencionado cuando veíamos esa cadena evolutiva y las herencias diferentes, porque esto ya lo conocen de sociología, ¿no? En muchos positivistas hay una influencia del darwinismo, lo que se conoce como darwinismo social, que tienden a ver esa marcha de los pueblos en términos ascendentes, y se entiende que hay pueblos que todavía están en estadios inferiores, ¿no?, menos aptos. Eso lo pasamos. Vamos al higienismo. ¿Qué fue el higienismo? ¿Qué impacto tuvo en el sistema educativo? Profe, yo tengo del higienismo, que era una corriente que tenía una relación entre lo que era salud, enfermedad y orden social. Perfecto. Y después lo que se relaciona con educación, menciona a Ramos Mejía, que difundía esta idea de, ahí pone, ¿no?, evangelio higiénico, que lo que se buscaba era inculcar dentro de la escuela hábitos de cuidados y de aseos. Y pone como, por ejemplo, que se hacían visitas en las escuelas, que se revisaban las uñas, las manos, la cabeza, los dientes de los niños, e incluso que era tanta la preocupación que se tenía que después se crea un cuerpo médico escolar. Bien, perfecto. Ese cuerpo médico escolar se lo crea dentro del Consejo Nacional de Educación, que era un organismo especializado
dentro del sistema educativo, en articular con el propio Estado políticas de higiene, ¿no? Que son algunas de ellas las que usted mencionó. Perfecto. Bien, Mercedes. El higienismo no es un invento argentino, ¿no? El higienismo es una corriente médico, político, pedagógica, que aparece en Europa cuando se sienten los efectos de la cuestión social. Y cuando se están construyendo también los estados nacionales en las sociedades europeas, fíjense que se construyen estados y se construyen instituciones para buscar eliminar o prevenir enfermedades que eran endémicas en la población. Eh, eh, ¿No? Acá en la Argentina tuvimos cólera, fiebre amarilla, fiebre tifoidea, la epidemia de la viruela, que va a ser fuerte en este periodo, en el periodo oligárquico liberal, después de la guerra del Paraguay, que acuérdense que tuvimos brotes de fiebre amarilla. Entonces, en Europa ya los estados se organizan y como parte de del propio aparato del estado se empiezan a crear organismos en los que van a ocupar importantes funciones médicos especialistas en higiene, porque desde esos organismos se buscan tomar medidas para evitar la proliferación de enfermedades, pero también para modernizar la sociedad, ¿no? Porque bien lo dijo Mercedes, higienismo era sinónimo de salubridad y de orden social, ¿no? Porque había que cambiar, para prevenir enfermedades había que canalizar aguas, desechos cloacales, agua potable, limpieza, higiene, incluso aparece esta idea de la pintura de las paredes de la casa, ¿no? Como medidas de profilaxis de los pisos, ¿no? El cuidado de los pisos, etcétera, etcétera, porque para prevenir enfermedades hace falta infraestructura que sea de profilaxis para evitar estos contagios, pero también hace falta cambiar la cultura de la población, porque se empieza a entender, porque hay grandes avances en la medicina de la época, y en la química y en todas estas ramas, hay grandes avances en descubrimientos de gérmenes, de patógenos, ¿no? Del concepto de virus. Entonces, hay todo un desarrollo de la medicina moderna que empieza a entender que hay enfermedades que se contagian no solo porque no hay infraestructura suficiente, sino porque los hábitos de las personas llevan a este contagio, ¿no? Entonces, se quiere instalar en la propia población hábitos de higiene, ¿no? Y qué mejor que el sistema educativo para contribuir a instaurar esos hábitos de higiene en los niños, digamos. Bien, ¿sí? Profe, y con Sí, esos hábitos, por ejemplo, mencionan que cuando se hacían los libros de texto se tenía en cuenta, sí. por ejemplo, el grosor de la hoja para evitar, digamos, que el niño se moje los dedos con la saliva para darlo vuelta, igual que el color para cuidarle la La vista. vista, perfecto. Y la tapa tenía que ser tapa dura y no porosa, decía, ¿no? Por los gérmenes, ¿no? Los ácaros, diríamos hoy, así. Perfecto. Todo, si leen este texto, leen Arate y Mariño, si leen la ley 1420, van a ver la centralidad que tiene el higienismo en la ley 1420, en las tareas que debe cumplir el docente, en aquello que debe vigilar el inspector y el visitador. Vieron que están los inspectores, y Mercedes dijo, nombró al cuerpo médico escolar que se crea dentro del Consejo Nacional de Educación, que fue un organismo en los que trabajaban médicos, y los médicos eran inspectores, eran los visitadores escolares. Entonces así como había inspectores pedagógicos, había inspectores médicos, que yo les contaba ayer a los chicos que no es casual, y ustedes lo han leído en Tedesco, porque hay un ministro de Educación que es Wilde, que dice esto, que los médicos empiezan a requerir que a ellos también se los incorpore en el Estado, porque hasta aquí la mayoría de los políticos eran abogados. Y en este momento no es casual que empiezan a proliferar en todos los cargos públicos los médicos. Se llena de médicos el Estado, porque está en boga el higienismo, porque el higienismo es sinónimo, todas las políticas higienistas son sinónimos de modernización, ¿sí? Entonces, y ustedes lo han vivido en sus sistemas, en las escuelas a las que han asistido desde chicos. En las escuelas nos hemos acostumbrado a que este discurso de que nos tenemos que bañar, lavar la zapatilla, no sé, asear la taza, hay que lavarla cuando volvemos a la casa, se nos despioja.
se nos controla la talla, el peso, la vacuna en la escuela, porque eso es todavía una herencia de una tarea que tuvo el sistema escolar en este periodo, que fue contribuir a normalizar, ¿no?, en términos de culturas que apunten a difundir en la población la higiene. Bien, entonces leerán y ustedes encontrarán mucho más, ¿no? Hay muchísimo más sobre el higienismo, en cómo impactó. Yo ahí le puse, como le decía ayer, una imagen que se suele asociar al higienismo, que son en los niños con guardapolvo blanco, que si bien es cierto, pero este impacto recién es del siglo XX, cuando asume el radicalismo, porque guardapolvo blanco no es de este periodo, es posterior, y no solo estuvo asociado al higienismo, sino que también estuvo asociado a la política de homogeneización cultural, que se quería homogeneizar, ¿no? Evitar esas diferencias, y para eso un guardapolvo blanco, digamos. Entonces tiene un significado cultural, y tiene un significado y también del higienismo, ¿no? Esta idea de profilaxis. Y bueno, y no olvidemos esta idea de, ¿no?, esta idea de que el higienismo, como dijo Mercedes al principio, tomando así asociación entre higienismo, orden social, ¿no?, y salubridad, sinónimo de sano, digamos, porque lo contrario está asociado al peligro social que se quiere erradicar, ¿no?, que no es solo de enfermedades endémicas, sino algunas prácticas culturales que se les consideraba desviaciones, ¿no? Todo eso era peligro social. Bueno, ¿algo más? Bueno, ahí tienen la calle del pecado, allá arriba, que era una calle de prostíbulo, digamos, ¿no? Eso también se buscó regular y controlar para evitar la proliferación de esas enfermedades. Bueno, nos falta, bueno, estas imágenes yo las tomé de un libro de historia. Bueno, ahí está la vacunación antivirólica. Nos falta una temática, pero yo creo que es tarde ya. Sí, son ya tardísimos. No sé si yo pregunto, me dicen 2 o 3 cosas, y si quieren les subo la última parte de la clase de ayer, y si no, me dicen, yo me quedo. No tengo, de verdad que no tengo problema, pero creo que ya es muy tarde para usted. Había toda una serie de preguntas sobre Tedesco, sobre por qué, ya más o menos contestamos, pero por qué el sistema educativo, al sistema educativo se lo considera oligárquico, con un carácter oligárquico. O quieren que les suba la última parte, o ustedes me dicen, y como quieran. Profe, ahí entra lo que es el enciclopedismo, ¿puede ser? Sí, perfecto, perfecto. Yo ahí no sé si se ve, hay varios motivos, ¿sí? Por un lado, yo ahí les puse un título, no sé si se está viendo, porque a mí me parece tapado. El sistema educativo en este periodo tuvo una estructura elitista. La estructura, o sea, de la trayectoria, usando un término contemporáneo, la trayectoria escolar de los sujetos del sistema educativo se veía frenada solamente en la primaria para la mayoría de la población. Y el nivel que hoy llamamos medio y superior, o sea, en aquel momento el preparatorio y el universitario, era para unos pocos. Por eso se dice que tenía una estructura elitista, ¿sí? Porque el Colegio Nacional y la universidad estaba reservada todavía para los hijos de las élites. Y la oligarquía del momento se ocupó de que fuera así. No quería que se masificara el nivel, el Colegio Nacional ni la universidad, porque la universidad formaba a las clases dirigentes, ¿no?, a los que ingresaban a la administración pública, esos médicos, esos abogados, que eran de la élite. Entonces, esto que dice Mercedes tenía además un carácter una orientación pedagógica enciclopédica, así como las escuelas de maestros tienen una formación normalista. Los colegios nacionales tienen una orientación pedagógica enciclopédica, enciclopedismo. ¿En qué consiste? Formación general, clásica, que no prepara para salir a trabajar en un puesto laboral manual, sino que brinda una formación muy general solamente
que prepara para ingresar a la universidad, porque se aprende latín, se aprende griego, se aprende cultura general, se aprende historia antigua, se aprende filosofía medieval, antigua, moderna, no sé si ni siquiera eso, entonces muy general, pero no específica para una salida laboral. Ese es el carácter enciclopédico. Entonces, ¿qué dice Tedesco? Ahí hay una prueba de por qué era oligárquico este sistema, porque estos niveles medio y superior, preparatorio era para unos pocos. Profe, y ahí también decía de que también por ese motivo que se preparaba para la política, por así decirlo, no le llamaba la atención a los inmigrantes porque tampoco les ofrecía a ellos la educación una vía para ascender, digamos. Perfecto, sobre todo dice en el litoral, ¿no? Porque los hijos inmigrantes del litoral, en todo caso en el litoral había otros mecanismos de ascenso, por lo menos en este periodo, después va a ser otro el asunto, en el siglo XX ya va a ser otro, pero por ahora dice no le generaba, porque incluso el ascenso social estaba trabajando en el campo, en su terruño, los que tenían pequeñitas tierras en el litoral, mientras que en el interior del país, acá, noroeste, es donde más había matrícula de colegios nacionales. ¿Por qué? Porque acá los que iban eran los descendientes de estas capas asociadas a las élites, quizás venido a menos, pero todavía el Colegio Nacional era símbolo de mantener el estatus, ¿no? Entonces acá sí. Bien, pero por otro lado hubo intentos, pedidos de reforma del plan de estudio para orientarlo a funciones más prácticas en algunas provincias, y el gobierno central no quiso, ¿no? Dicen, porque se le iba a masificar esas instituciones. Entonces eso es prueba de que hay una mentalidad elitista. Hay otra cuestión más que no sé si está en este capítulo de Tedesco muy desarrollada, porque en otros sí lo trabaja, es que cuando se dieron cuenta, la oligarquía se dio cuenta que muchos jóvenes varones iban a las escuelas normales y usaban el título de la escuela normal, que era posterior a la primaria ese título, lo usaban para ingresar a la universidad y no se dedicaban a la docencia, y después con ello ingresaban a la administración pública o pretendían ingresar a la administración pública. Ahí quitaron las becas, porque a diferencia del Colegio Nacional, en las escuelas normales sí había jóvenes más humildes. No todos, ¿no? Porque tampoco el más humilde de todos. En las escuelas normales no, tampoco cualquiera iba, pero sí cada tanto había algunos sectores con becados, ¿no? Que eran de condición más humilde. Entonces, ahí se quitaron, esto lo trabaja Juan Carlos Tedesco, ¿no? Suprimieron las becas, lisa y llanamente, o se disminuyeron o se suprimieron. Hay otras factores, y es lo que aparece allí como los proyectos de diversificación, intentos de diversificación del sistema educativo, a ver si tengo acá, mejor dicho, acá, ¿sí? Se buscó desviar las aspiraciones, como yo les dije al principio de la clase, ¿sí? Tomando Tedesco. Otra prueba de que es elitista el sistema es que hacia fines del siglo XIX, cuando estalla la cuestión social, cuando hay muchas problemáticas, hay huelgas, hay conflictos, allí empezaron a ver si ven las fechas, 1898, 1899, 1900, empiezan a haber intentos de reforma de los colegios, de los colegios nacionales y de las escuelas normales, que buscan darle una orientación más práctica. Por ejemplo, el proyecto Magnasco buscaba suprimir colegios nacionales del interior y dejar el de Buenos Aires, de la capital federal, y también y generar escuelas de orientación práctica para que los que van ahí vayan a trabajar, ¿no? En la vida, en el trabajo manual. Y también incluso se quería que muchas escuelas normales queden en manos de las provincias y no sean nacionales, quitarles los fondos. Entonces, ¿qué dice Tedesco? Esto fue un intento de la oligarquía de restringir el acceso. Se dan cuenta que muchos jóvenes que venían no de la élite ingresaban a esas instituciones, entonces se quería restringir el acceso. Esos proyectos no funcionan, no prosperan, y el que recién va, porque en el Congreso se debate, los que se enfrentan son fundamentalmente los socialistas, se oponen, y hay sectores, bueno, de la UIA que también. Y el que prospera va a ser el proyecto de la ley Saavedra-Lamas. Ya estamos en la última, ya terminamos, le aviso, ¿sí? La ley Saavedra-Lamas, que fue una ley que yo la menciono al pasar, porque cuando veamos radicalismo la van a encontrar mencionada, y van a ver que ahí una de las primeras medidas educativas del radicalismo fue eliminar la ley Saavedra-Lamas.
¿En qué consistió? Era un proyecto que buscaba acortar la escuela primaria a 4 años de duración. La primaria va a durar 4 años. Imagínense que no había jardín de infante tampoco, ¿no? Entonces, solo 4 años de primaria y agregar una escuela intermedia, que no era preparatoria, era intermedia. Esa escuela intermedia preparaba en un oficio. Entonces, ¿cuál es el argumento de Saavedra Lamas y los que impulsan el proyecto? Que la escuela, había mucha deserción de la escuela primaria, entonces para evitar que los chicos queden con deserción escolar y en vez de como desertores, y como muchos que hacían unos años y dejaban, entonces que dure 4 años la primaria, entonces en vez de ser desertores, son personas que tienen una primaria completa, y después para los que siguen, darle un incentivo para que vayan a una escuela de formación en oficios, entonces iban a salir con una función práctica para incorporarse a trabajar. Es el argumento bonito, pero ¿de qué se quejan los socialistas en el Congreso cuando se oponen? De que en realidad está encubierto ahí una intención de desviar las aspiraciones de ascenso hacia los sectores más humildes, digamos, porque lo que se le está haciendo es quitándole años de escolaridad, lo que era la educación obligatoria, que era para todos, se le está cortando la educación obligatoria, porque obligatorio va a ser esa educación primaria nada más. Y por otro lado, se está creando una escuela que prepara en oficio para que vayan ahí. Los que aspiran a seguir estudiando, bueno, que vayan ahí y después salgan a trabajar, digamos, ¿no? Entonces dejamos intacto el Colegio Nacional para que sigan yendo las élites. Bueno, esa escuela intermedia duró muy poco tiempo, ¿sí? Y sí hubo otros intentos de reforma, que los cuento hacia el pasar, porque lo tienen ahí en Tedesco, perdón, otros cambios concretos que sí se dieron, es que se creó, a fines del siglo XIX, se creó la primera Escuela Nacional de Comercio en Buenos Aires, para varones y para mujeres, después en otras provincias, que va a ser la primera escuela de nivel preparatorio que forma para salir a la vida práctica, ¿no? Como dependiente de comercio, como en contaduría, para trabajar sobre todo en el comercio, para varones y después para mujeres. Esta va a ser una variante, ya con orientación práctica, y la Escuela Industrial de la Nación, que ya surge a fines del siglo XIX en el periodo oligárquico liberal, ¿no? Esta escuela industrial que hubo en Buenos Aires, después en Santa Fe, no eran tantas, formaban técnicos especialistas. Ahora, ¿qué dice Tedesco? En realidad, cuando uno ve la cantidad de alumnos que iban, no eran tantos, y esto da cuenta de que la mayoría y ya a fin del siglo XIX, inicio del siglo XX, la mayoría de los hijos inmigrantes, cuando empiezan a aspirar a seguir estudiando, no quieren ir al colegio industrial y no quieren ir al comercial, porque saben que estas instituciones los prepara para salir a trabajar en la vida productiva, y ellos aspiran a llegar a la burocracia estatal, ser clase dirigente. Entonces quieren seguir yendo al Colegio Nacional a aspiración. Esto ya a inicio del siglo XX, ¿no? Y bueno, y también a fin del siglo XIX se crea una modalidad que ya la vamos a recuperar en el radicalismo, que son las famosas escuelas de arte y oficio, que no son técnicas, son escuelas de oficio. Alguien que se egresa de una primaria puede ir, pero es un curso de oficio. No me da un título que me permite seguir estudiando, ¿no? Me prepara en un oficio nada más, como hasta el día de hoy son las escuelas de arte y oficio. Bueno, hasta acá yo creo que ya estamos. Disculpen, ahora sí yo fui como un loro y no pregunté nada, pero es porque ya es tardísimo. Ya se fueron a comer ustedes. Hasta acá quedamos. Bueno, profe, ¿Sí? el viernes que viene es presencial, ¿es el examen o cambiaron fecha? ¿Es el examen? Sí, Sí. Ah, bien. sí. Bueno, esto es mucha información, pero esta última parte es para que lo sepan, y después cuando veamos el peronismo, van a leer los textos y recuperan toda esta parte, pero para que sepan que ya aquí aparecen a fines del siglo XIX estas renovaciones, ¿no? Así que sí. ¿Y hasta qué tema toma, profe? Y el eje 2 completo, que empieza con el periodo postindependentista, vemos el periodo postindependentista, vemos el rosismo dentro de ese periodo, la generación del 37 dentro de ese periodo, la Confederación Argentina, la Organización Nacional y el periodo oligárquico liberal.
sí es un eje extenso, los otros no son así, pero porque es el central de la materia este eje. Por eso le damos, es al que más tiempo le vamos a dar, digamos, ¿no? ¿Va a Ah, ser bueno. oral, profe, o escrito? Voy a ver la cantidad, pero en principio yo quiero que sea oral, porque sí, 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 para mí mejor oral. Cuando no son tantos, yo prefiero el oral, porque quiero ver las relaciones que establece. Sí. Bueno, profe. Pero la idea es esta, vayan comprendiendo, asociando el periodo. Si va a ser oral, pueden tener sus líneas de tiempo. Me olvidé de avisar, ya voy a avisar por la plataforma. Pueden tener su línea de tiempo ahí para que entiendan que lo que importa no es la memoria de la fecha, sino que se ubiquen y que relacionen. Todo tiene que relacionar. Ah, Felidia me dice, ah, gracias. Muchas gracias. Sí, hoy en el otro grupo donde estuve, sí, no tenían ganas de estudiar porque dice que era el día del profesor, no creí que tengo clase. Gracias. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Están estudiando, no? Yo digo que ustedes empiezan las prácticas, pero esto es todos los años, ¿no? Y ya los perdemos, digamos, se nos van. Eso nos pasa a todos los profes del tercer año y cuarto. Profe, hay recuperatorio, ¿no? Sí, pero ¿por qué pregunta eso? Eso después se ve. Por las dudas. No, lean, 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 lean. Si vienen leyendo, me imagino. Eh, es una lucha constante con las prácticas. Yo entiendo que es lo central para ustedes porque realmente yo haría lo mismo. De hecho, creo que una vez yo hice lo mismo cuando cursaba, dejé materias por la práctica, porque bueno, eso no se promociona, no se rinde libre, digamos. Así que bueno, pero pónganse las pilas. Profe, ¿Sí? supongamos que llega a ser escrito y el que quiera decirlo oral, ¿se podría hacer o no? Y la regla sería para todo igual. Yo voy a tratar que sea para el todo igual. Voy a intentar. Vamos a ver. Pero yo quiero tratar que sea oral. Desde ya le digo. Ah, bueno, profe. Sí, sí, sí. La vez pasada era imposible porque eran un montón. ¿Sí? Y bueno, la profe bruja, yo, ¿no? Les aviso que muchos quedaron libres, pero porque no se presentaron o entregaron la hoja en blanco. Así que bueno, yo sé que entiendo que eso pasa al principio porque se inscriben muchos que todavía no están midiendo sus tiempos y bueno, y por ahí están haciendo muchas materias a la vez y bueno, hasta que después priorizan una u otra y bueno. Sí. Para que no se asusten, la profe viene a echarnos, yo no es la idea, digamos, pero yo quiero que estudien, espero que vayan con lectura, nada más. No hace falta que tenga que saber hasta el extremo todo, con que ustedes tengan buenas relaciones ya está, después pulirán lo demás. Profesora, bueno, no soy de este curso. Las relaciones que podemos hacer sería ubicar en los periodos, quizás saber los años, por ejemplo, de las presidencias o las causas principales que cada periodo tiene. Sobre todo eso último, o sea, ¿qué pasa en términos de modelo de Estado? ¿Sí? ¿Qué pasa a nivel político? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué problemas hay? ¿Qué se quiere resolver? ¿Qué se quiere consolidar? ¿Y qué relación tiene con la educación eso? En materia económica, lo que recién tomamos al principio de la clase, ¿qué relación hay entre este modelo agroexportador y que el sistema educativo cumplió ciertas funciones y no otras? ¿Sí? Eh, Hay relación, ¿sí? Porque yo insisto, no es lo mismo que en Europa se construye un sistema educativo en parte para responder a las necesidades y requerimientos de la revolución industrial. Acá no tenemos eso.
Entonces, hay vinculación siempre con el contexto. Cuando la mentalidad de los intelectuales y políticos de la época sostenían que la inmigración era civilización, bueno, se fomentaba, así es. Cuando empiezan a haber eh, cambios en esta concepción sobre la inmigración, bueno, eso se va a traducir en impactos en el sistema educativo. Esas son las relaciones, digamos. Ujú. Bueno, profe. No se olviden ¿Puedo del... leer otras bibliografías? Sí, todo lo que usted quiera, pero siempre y cuando lea la bibliografía de la materia, ¿sí? No porque yo quiero ver ahí esas relaciones, pero después usted lo que usted quiera puede consultar. No se olviden del modelo oligárquico liberal, ¿no? Y de por qué es liberal y por qué es oligárquico. Y qué vinculación tuvo el liberalismo con la ley 1420, ¿sí? Y con algunas medidas que se dieron en el sistema educativo. Eso está en la clase pasada. Espero que esté bien, no me acuerdo, está en profundidad, porque no habían leído más o menos también, pero sí, sí está. ¿Sí? Profe, ¿la clase pasada está subida en la plataforma? Sí, en la clase pasada, el viernes pasado, en realidad fue así. Entramos a la clase y nadie había leído nada, nada, nada. Entonces estuvimos intentando, entonces hasta que le dije que bueno, que vayan a leer, y teníamos esta semana. Entonces después me dijeron que suba la clase, porque íbamos a tener dos clases con esta comisión, una ayer y otra hoy. Y bueno, después me dijeron que la suba, así que cuando encuentre va a encontrar la clase del tercero, de los jueves. Yo la subí, está en la sección clase. Ah, bien. Bueno, profe, ahí voy a revisar después. Ahí está lo que se trabajó sobre la ley 1420 y sobre el normalismo. Ahora se completó algo sobre el normalismo, pero allá también se trabajó más sobre el normalismo. Bueno, profe. Así que, bueno, dejen de torturarse y vayan a descansar o a estudiar, a preparar sus planificaciones. Bueno, profe, que tenga un buen fin de semana. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Escrito Hasta dice. luego, profe. Hasta luego. Feliz día del estudiante, ¿cierto? Para el martes. Buenas noches. Feliz día del profesor. Gracias. Yo te feliz día del estudiante, pero no las voy ni los voy a ver. Buenas noches y veo el chat también. Bueno, vayan a descansar. Nos vemos. Ahí está, Bueno, buenas pues, noches. hasta luego. Hasta luego. A ver, le contesto por esto. Bueno, ahora sí corto la grabación y cortamos.